Sin antes enviar un saludo a las naciones, a Zumpango, a Capulúac, al Estado de México, a la Ciudad de México, Centro y Sudamérica, a todas las ovejitas que tenemos por allá. Bendiciones y les decimos Shalom. Muy bien, el Eterno nos ha regalado un día maravilloso hoy. A mí, en lo personal, me encanta el cafecito, el día nublado, fresquecito, viento lluvioso. Si no estoy enseñando en una hamaca porque no es posible, pero para mí es un regalo de Dios. Un día así es un regalo maravilloso. ¿Sí? Vamos a orar las bendiciones de la Torá para obtener la porción que nos corresponde. ¿Sí? E invitamos a nuestros amigos de aquel lado de la red social que se unan a nosotros en esta oración. Y decimos, bendigan al Eterno, quien es bendito. Bendigan al Eterno, quien es bendito por siempre y jamás. Bendito eres tú, Eterno, Dios nuestro, soberano del universo, que nos ha escogido de entre todas las naciones y nos ha entregado su Torah. Bendito eres tú, Eterno, donador de la Torah. Amén. Muy bien, mis hermanos. A ver, bueno, de manera abierta estamos en la sección de la Torah que se llama Shla Leja, que significa envía por ti. O sea, manda a hacer algo porque te conviene hacerlo, ¿sí? Y es un diálogo que tiene el Eterno con Moshe y le da un consejo. Mira, yo sé que tú me eres fiel, yo sé que tú me crees, no tengo problema contigo, pero hay un bullicio de un grupo de personas, entonces manda personas para que se aseguren de la calidad de la bendición que tengo para ustedes. Y ahí es donde se empieza a desenvolver toda una conducta esclava de Israel en el desierto, y le muestra al eterno Israel, la mayor parte, representada por 10 espías, le muestra al pueblo su ingratitud, su perfidia, su falta de fe y lo malagradecidos que fueron. Y ahí es donde el Eterno dice, ah, sí, o sea, te paso que seas perfidioso, ¿sí? Te paso que seas traicionero conmigo, pero no te voy a pasar que hables mal de las bendiciones que tengo para ti. ¿Sí? Y es cuando el Eterno dicta sentencia sobre los 10 espías impíos y sobre la porción del pueblo de Israel que se engancharon con los testimonios de ellos y que lloraron sin motivo y hablaron mal y creyeron esa lashon hara, esa mala lengua que estos 10 espías hablaron. Y es cuando el Eterno dice, no es posible esto, están llorando sin razón, sin motivo, han hablado mal de las bendiciones que tengo para ellos, a pesar de que con sus propios ojos han atestiguado que es maravilloso, pero aún así se atrevieron a decir, oh, esa es una tierra que traga a sus moradores. Ah, sí, bueno, por ese solo hecho. Les pasó la perfidia, les pasó la traición, pero esta no. Y dijo, ustedes no pueden entrar con esa mente a una tierra de libertad. Ustedes, sus cadáveres caerán en el desierto. Sus hijos son los que entrarán, pero ustedes no. Impresionante. Y es ahí donde el pueblo de Israel dice, bueno, pues si bien el Eterno no nos va a dejar entrar, pues como quiera vamos a entrar nosotros. Y se arma un grupo, un ejército, e intentan pelear contra los amalequitas y los cananitas y los matan a todos y los hacen giras, porque querían entrar por la fuerza, querían tomar una bendición prometida en su momento a ellos, pero que el Eterno dijo, ya no.
O sea, querían tomar por la fuerza algo que ellos creían que tenían derecho a ella, pero el Eterno no se las dio. Y por eso permitió que Amalek, que ya conocemos a Amalek, permitió que los cananitas los abatieran y cayeran. Entonces, es en ese momento en el que nos encontramos, y ahí hemos estudiado mucho acerca de la Shonará, hemos estudiado bastante acerca de el mérito que tiene agradecer al Eterno por algo que aún no tengo, ¿sí? Es muy bonito para el Eterno que le agradezcas por lo que te ha dado, por lo que tienes, ¿sí? Pero tiene más mérito agradecer por lo que no tienes aún, porque es el acto de fe más grande que el ser humano puede mostrar. O sea, estás dando gracias por algo que aún no tienes. Eso es fe. ¿Por qué? Porque tienes por cierto de que vendrá, que aunque no lo veas, ahí está. Tienes la convicción. Entonces, el Eterno premia de una manera maravillosa a alguien que agradece por algo que aún no tiene, pero que asume que ya lo tiene. Entonces, esa persona está viviendo en lo invisible, esa persona está viviendo algo increíble en su mente, es decir, la convicción, la seguridad y la certeza de por lo que está agradeciendo, lo va a tener, por eso está agradeciendo. Esa es convicción de fe, eso es tener carácter de fe para accionar, ¿sí? Pues bien, hemos estudiado la historia de los espías y bueno, por haber hecho la Shonará, ¿qué les pasó a ellos? ¿Sí se acuerdan? El castigo, la plaga que les llegó a ellos 10. La lengua se les empezó a hacer larga. ¿Por qué? Por andar de lengua largas. Entonces, ¿y qué pasó con la lengua? Se encajó, ¿en dónde? En el ombligo. ¿Y luego qué sucedió con la lengua? Se empezó a llenar de gusanos hasta que los gusanos se la consumieron. Entonces murieron de una manera horrible esos hombres. Pero era el efecto espiritual de lo que traían, ¿sí? Y cómo al usar su lengua, fíjense lo que estaba pasando, prácticamente ellos mismos se suicidaron. Entonces es muy importante entender todos estos aspectos torales y llevarlos a una vivencia. Miren, tener mandamientos es no conocerlos, sino forrarlos de carne. Forrar los mandamientos de carne quiere decir ponerlos en acción. Es decir, tú les das a los mandamientos la parte dinámica, ¿sí? No se queda en intelectual. Yo sé los 10 mandamientos, sé la ley de esto, sé la ley de sí, pero ¿lo haces? Hoy, esta parasha nos va a enseñar algo muy interesante. Mira, déjame, te llevo ahí. A ver. Shelach lecha, aquí está. Es la enseñanza número 5, si no me equivoco, sí, ¿verdad? Fantástico. La arrogancia fallida fue la que vimos la vez pasada y ahora vamos a ver el siguiente nivel de prosperidad. Voy a adelantarme un poquito. Vamos a ver, tenemos 4 pilares que sostienen las finanzas del reino. ¿Cuáles son? ¿Se acuerdan? Maser, ¿qué es el maser? El diezmo. ¿Qué más? El bikurim, ¿qué es el bikurim? La primicia. Sedaká, ¿qué es? Hacer misericordia, hacer justicia. ¿Con quién? Con el necesitado, con el afanado, con la viuda, con el huérfano, ¿sí? ¿Y qué más? ¿Se acuerdan? La ofrenda. ¿Cómo se dice en hebreo ofrenda? Terumá, terumá. Así es. Entonces tenemos terumá, sedaká, maser y bikurim. Son los 4 pilares financieros. Hemos hablado mucho de estos aspectos, hemos profundizado, hemos ampliado y la persona que se ha aplicado con esto prospera.
y me consta porque aquí hay gente que lo está haciendo y está prosperando y le está yendo muy bien. ¿Es una realidad? Sí, pero yo creo que todos debiéramos entender con fe lo que estamos haciendo a la hora de diezmar, a la hora de ofrendar, y no quedarnos con la superficialidad de la mitzvah, del mandamiento. ¿Por qué? Porque lo vamos a hacer porque lo tengo que hacer, y si de alguna manera eso tiene un mérito, mejor lo hacemos sabiendo por qué lo voy a hacer, convencido. Convencido es tener fe al hacerlo. Si no tienes fe al hacerlo y lo haces, es inerte, es estéril. Y debiera preocuparnos cuando empezamos a justificar por qué no diezmamos. ¿Cómo le explicas al Eterno que no diezmas? A ver, una pregunta muy simple. ¿Por qué no diezmas? Bueno, eso no aplica con nosotros, pero normalmente fuera hay muchas personas que no diezman y sus finanzas tienen fugas impresionantes. Tienen carencias, tienen privaciones, no les alcanza el dinero. ¿Por qué? Porque no han sacado sus finanzas de lo profano. Y el Eterno nos dio una manera de santificar cada aspecto de nuestra vida. Sin embargo, la persona piensa que lo que tiene es de ellos. ¿Se acuerdan? Ahorita hablábamos del siervo malo. Es que, a ver, pues yo tengo familia, formé una familia, el Eterno permitió que tuviera una familia, que tuviera hijos, son míos. No, no son tuyos. Si no quieres estar delante de mí, te los voy a quitar. Eso es lo que hablamos ahorita de Mishpatim. O sea, no puedes, yugo desiguales. Quieres andar en el mundo y tu familia está conmigo, lo siento mucho, pero no. ¿Sí? Entonces, hay cantidad de argumentos para desestimar la Torah. En concreto, el tema financiero. Pero también hay cantidad de argumentos para por qué sí debo diezmar, por qué sí debo de hacerlo, es conveniente hacerlo, ¿ok? Vamos a ver un quinto elemento que es maravilloso, bueno, desde mi punto de vista es genial y es un tipo de terumá que no entra, incluso no está tipificado como terumá, pero lleva su nombre como terumá, ¿sí? Y se combina con otro aspecto importante el cual el hombre requiere, lo que es el sustento, parnasá. Terumá parnasá, ojo con esto, es el nivel más elevado que un hombre puede ofrendar. Y ni siquiera estriba en la cantidad de dinero, es algo tan valioso, tan ignorado porque no se enseña, pero a la vez tan poderoso para que nuestras finanzas revienten en bendición. Obviamente, si has hecho todo lo demás. Obviamente, si tenemos una buena conducta hacia los bienes, si sé relacionarme bien con los bienes, si no soy gastalón, si no soy de los que piden prestado para todo. No, o sea, a ver, tenemos que dejar claro algo. Una persona que no es un buen administrador, jamás el Eterno le va a mandar abundancia económica, jamás, garantizado, por la Torah misma. Pero sí le podrá dar paz, le podrá dar salud, le podrá otorgar 2 que 3 milagros que no tuviera si no cumpliera con sus obligaciones fiscales. Bueno, hoy vamos a ver un aspecto bien importante. ¿Listos? Muy bien. Vamos a comenzar. Estamos entonces en el capítulo 15 del libro de Bamidbar, Números, y vamos del verso 17 al 21, y dice así: El Eterno habló a Moshe para decir: habla a los hijos de Israel y diles, cuando entren a la tierra que yo les llevo, fíjense bien, ¿a qué equivale entrar a la tierra de Israel? ¿A qué equivale? Porque no es literal, ¿eh? Para los que estudian Torah ya saben, no es literal. Es literal históricamente hablando, pero eso no sirve. Lo que sirve es lo que está detrás de la palabra, lo que está oculto ahí. Sí, Luis. ¿Mande? Así es, así es.
A ver, yo entro a ese lugar, ¿qué recibo? Entras al reposo, definitivo. ¿Por qué? Porque no te afanas por casa, por comida, ni por vestido. No te afanas por soluciones a tus problemas. No, el Eterno le dice a Israel, mira, vas a entrar a la tierra donde mana leche y miel. No dice, vas a ir a trabajar y a sacar leche y miel. No le dice eso, no. Dice que mana, dice que fluye, que sale solita para ti. ¿Sí? Vas a tomar posesión de viñedos que no sembraste. Vivirás en casas y edificios que tú no construiste. O sea, la agarras facilito. ¿Y todo para qué? Para que tengas una calidad de vida alta, tengas paz, tengas shalom, tengas reposo y solo te dediques a construir tu vida como el Eterno desea. A eso se refiere. En pocas palabras, la promesa se materializa. ¿Cuántas promesas el Eterno ha permitido que materialices? ¿Cuántas bendiciones has necesitado y llegaron las respuestas y llegaron las revelaciones y llegaron las bendiciones? Y cuando llega una bendición de cualquier naturaleza, ¿qué es lo que pasa? Fíjate bien lo que te voy a decir. Cuando no tenemos esa conexión con Hashem, cuando estás pidiendo la solución, cuando estás pidiendo el milagro, cuando estás pidiendo ayuda, normalmente estamos afligidos, estamos presionados, tenemos la caja torácica toda comprimida, así envolviendo el corazón y te aprieta aquí y lloramos y ay, tremendo, ¿verdad? Y cuando enfocamos la oración, la enfocamos con una vehemencia y con una fuerza y una esperanza tremenda. Bueno, ¿sabes qué? Llega la bendición. Ahora yo te pregunto, ¿con la misma fuerza interna expresas tu gratitud? Sería lo ideal. Y Baruch Hashem si lo hacemos. Pero no suele ser así. No suele ser así. Con la misma intensidad y vehemencia con la que pedimos ayuda. Y llegó la ayuda, es decir, la promesa, la bendición, el milagro, el favor, se ha materializado con la misma vehemencia con la que la esperábamos y pedimos. ¿Expresamos gratitud? Normalmente no. Si nos acordamos, damos gracias. Decimos, ay, ¿por qué? Porque nos estamos enfocando en solucionar rápido. Y nos olvidamos de agradecer. Nos olvidamos de enfocar de una manera correcta el favor y la bendición que Hashem nos ha otorgado. ¿Ok? Bueno, miren, déjenme decirles algo. El Eterno, Él está dispuesto a darte todo. De hecho, Él quiere darte todo. El aspecto económico no es la excepción. Quiere que estés solventado, que vivas bien, que te vaya bien, que dejes herencia a los hijos de tus hijos, que comas bien, que vistas bien, pero es la añadidura. No es lo primario, es la añadidura. ¿Y para qué son los bienes, decíamos? ¿Para qué es la buena ropa, el perfumito, los lentes, el cochecito? ¿Para qué es? Para elevarte, para conectarte, para facilitarte la conexión con Hashem. ¿Sí? Para que te compres tus velitas, para que te compres tu menorá, para que te compres todo lo que requieres para hacer conexión con Hashem. Que te compres tu talit, todas deben de traer su talit. A la hora de entrar a la oración, ponerse el talit y decirle al diablo, mira, aquí nomás gobierna Hashem. Y cuando ve el diablo que la asamblea se pone el talit así como un casquito para la batalla, el diablo se tiene que ir. ¿Por qué? Porque ahí hay gente que tiene pacto, ahí hay gente que tiene tzitziot, ahí hay gente que tiene compromiso, ahí hay gente que tiene fidelidad a Hashem, ahí hay gente que quiere cumplir hasta lo más mínimo para agradarle a Él. Entonces el diablo, no, con los de Java no me meto porque me dan una paliza. No, con los de Java me tengo que ir, me están dando una paliza.
Lucino me está dando unos guitarrazos que no me la acabo. ¿Sí? O sea, es eso, los bienes son para eso. Para que te acerques al Creador, como te decía, hace tres fines de semana, ¿ya tienes tu Torah? ¿O andamos pirateando la Torah? ¿O andamos sacando copias? ¿O andamos ahí con el PDF batallando? Del cielo llevan al hombre por donde quiere ir. ¿Por qué aún no tienes tu Torah? Es tan maravilloso que está seccionada en 5 libros. O sea, cómprate uno primero, luego te compras el otro y luego te compras el otro. Pero ¿por qué no lo has hecho? A ver, porque no es prioridad. Algunos de ustedes compraron la edición completa, pues Baruch Hashem, ahí está ya. Ahorraron y compraron. Pero, a ver, ¿es importante? Y si es importante, ¿por qué no tienen en su casa la Torah? La Torah es la forma de vida que debemos de tener. ¿Sí? Entonces, a ver, la Torah me va a enseñar a comportarme para yo ser digno de que el Eterno me dé dinero, me dé bienes. Abraham le dio bienes, pero ¿para qué se los dio? ¿Para que se fuera de vacaciones a Cancún? ¿Para qué le dio tanto dinero? Y era Abraham riquísimo en oro y en plata y ganado. ¿Para qué se lo dio? ¿Para irse a la playa con Sara? ¿Para irse a Disney? No, se lo dio para que difundiera el monoteísmo. Se lo dio para que ahí en Mamre él estableciera un hotel 5 estrellas con las mejores viandas, las mejores frutas, verduras, los mejores granos, para que todos los transeúntes vinieran a comer, tuvieran una camita fresca, agradable, comieran dátiles y le permitieran al patriarca Abraham hablarles del Dios de él. Tanto así que Abraham les decía, ¿cómo ves? ¿Me dejas hablarte? Si le decían que sí, se soltaba y empezaba a evangelizar. Pero si le decían que no, les cobraba el hospedaje, les cobraba la comida. ¿Por qué? Porque no querían nada. Entonces, ¿para qué es el dinero? Para crecer espiritualmente y hacer crecer a otros. ¿Ok? Entonces, concreto, ¿qué es entrar a la tierra prometida? Es recibir la bendición, recibir la promesa, recibir el milagro, es materializar la bondad de Hashem en tu vida. Eso es. Ok, ojo. Entonces, ¿qué dice el verso? Cuando entren a la tierra donde yo los llevo, sucederá, o sea, ocurrirá, pasará, que cuando coman el pan de la tierra, es decir, cuando recibas los beneficios de la tierra, apartarás una porción separada al Eterno. ¿De qué? Pero fíjate, no. Esto no tiene nada que ver ni con diezmo, ni con primicia, ni con ofrenda, ni con ¿cómo se llama? Sedacá. No tiene nada que ver. Te vuelvo a leer. Cuando entren a la tierra que yo los llevo, sucederá que cuando coman el pan de la tierra, se supone que ya cortaste, ya diezmaste, no puedes poner en tu mesa algo que no está cortado. Por eso no tiene nada que ver con estos 4 elementos. ¿Ok? Deberán apartar una porción separada. No es dinero, ojo, no es dinero. No son hatos, no son rebaños. ¿Qué es? Comida. Es pan. Apartar una porción separada para el Eterno. Lo primero de la masa de ustedes, es decir, ya coseché. Acuérdate que cuando cosechas, ¿qué haces? Primicia, diezmo, ofrenda, y dejas para los pobres que vayan y agarren lo de las esquinas. ¿Ok? Entonces ya todo lo demás te lo llevas a tus silos. Vendes, mercadeas, ensanchas tus riquezas, pero obviamente también comes.
tienes tu almacén de grano, tienes tu almacén de fruta, ok. Entonces es lo que te llevas a la mesa, es lo que tú te vas a comer, dice el Eterno. De ahí vas a apartar una porción separada. Lo primero de la masa de ustedes apartarán una torta como porción separada, como la porción separada de la era. La era es la medida, ¿sí? Asimismo, la pondrán aparte, es decir, no te la vas a comer, no debes comértela. De lo primero de la masa de ustedes darán al Eterno una porción separada por vuestras generaciones. Es muy distinto a los 4 pilares. Estamos entrando a un quinto pilar. Vamos a ver. El quinto pilar de las finanzas del reino se llama en español dación. Dación. ¿Cómo que dación? Dación al templo. Número 1, maser, terumá. A ver, diezmo, ofrenda, sedacá, que es misericordia, bikurim, que son las primicias, porción separada. Es decir, en hebreo, terumá parnasá. Terumá parnasá. Bien. Eso es lo que se tiene que llevar al templo. Y surge la pregunta, ¿por qué este quinto elemento se considera un potenciador de bendición? Te lo voy a explicar con una historia, ¿sí? Había una vez un justo que vivía en una ciudad, en un pueblo. El justo era muy reconocido en la comarca porque cuando él oraba, milagros sucedían en función de la fe de las personas. Él tenía una esposa que también se conducía de una manera piadosa, ¿sí? Y ambos hacían un equipo de oración muy fuerte. Bueno, cerca de ahí había otra comarca que entró en una terrible, pero muy terrible sequía. Entonces no hallaban qué hacer. Entonces el rabino de esa comarca le dice a 2 de sus estudiantes principales, vayan y busquen al rebe de la comarca delante de nosotros y pídanle que venga y ore para que llueva sobre nuestras tierras. Y se enfilan los discípulos. Y cuando llegan, tocan la casa del hombre justo y abre. Y le dicen, maestro, nos mandó nuestro rabí y él le pide el gran favor de que ore para que Hashem haga descender la lluvia en nuestra comarca. Y él le dice, bueno, eso es urgente, pero mejor pidámosle a mi esposa que ella ore. Y ellos le preguntan, ¿pero que no es usted el obrador de milagros? Hashem es quien obra, dice él. Pero Hashem escucha más a mi esposa y primero a mi esposa que a mí. Y le preguntan los discípulos, ¿por qué? Bueno, porque cuando yo doy misericordia, fíjense bien, cuando yo doy misericordia, suelo hacerlo con dinero. Pero cuando mi esposa hace misericordia, ella da alimentos preparados. Y por el solo hecho de que la persona beneficiada reciba instantáneamente su alimento y no tenga que esperar como para ir a comprarlo y comerlo después, por eso Hashem primero escucha primero a mi esposa que a mí. Y se quedaron maravillados los discípulos. Entonces va con su esposa y le dice, oye esposa, necesito que oremos por la comarca vecina. ¿Cómo no? Oraron y se vino un llovidón tremendo y se acabó la sequía. Por eso, este aspecto de la dación es muy poderoso, porque no está hablando de dinero, no interesa el dinero, no interesa, sino que sea comida. Y la comida es la que tienes que llevar al templo. Ahora, yo quiero que no solamente te quedes con esto. Miren,
el Talmud nos enseña, después vamos a ver para mis discípulos, vamos a ver cómo esto tiene distintos matices que al final todos cumplen con el mismo principio de cortar de lo que te vas a comer para llevarlo al templo. Esto es bien importante entender. Y yo te diría, mira, incluso no solamente te diría, porque más bien te aconsejaría, sé curioso, hazlo y ve qué pasa. Hazlo y ve qué pasa. Es algo que yo creo jamás habías escuchado o no habías leído, pero ahí está escrito. ¿Sí? Y como esto no es muy popular, pues los evangélicos no lo promocionan. Por eso yo creo que no lo has escuchado antes. Pero esto es bien bonito. En la asamblea hay una persona que lo hace. ¿Sí? Hay una sola persona que lo hace. Y yo les aseguro que a esa persona le va bien. ¿Sí? Y es algo que aparte de honrar el templo, de honrar al Roy, inyecta en esa persona algo muy especial. Y esa persona lo ha practicado de una manera intuitiva, de una manera muy especial, que yo creo que ni cuenta se había dado hasta ahorita que está escuchando la enseñanza. ¿Sí? Y que se desate la bendición propia de esta mitzvah sobre ella, para que se dé cuenta de lo que ha hecho con su siervo, con el templo, y qué efectivo y qué poderoso es esto. ¿Sí? Entonces bendecimos la vida de esta persona que de manera intuitiva lo ha hecho y le vendrá más. ¿Ok? Vamos a ver. Continúo. ¿Sí quedó contestada la pregunta? Va a quedar ahí la enseñanza para que la retomen, la escuchen, ahí está el versículo y profundicen en ella. No se trata de dar dinero, no se trata de dar cosecha, sino que se trata de dar de tu propia despensa, de tu propia comida. ¿Mm? Vamos a ver, vamos a regresarnos. Les dije 4 pilares. Este sería el quinto. Ok. ¿Qué representa el 5 en el lenguaje Torah? Ya sabes lo que representa el 1, el 2, el 3, el 4 no te lo he enseñado. Ya sabes lo que representa el 6, ahorita te pregunté. Ya sabes lo que representa el 7, ¿sí? Y la más facilita de todas, el 10. ¿Qué representa el 10? ¿Cuál? Prueba. ¿Qué representa el 12? Estructura, orden, jerarquía. Eso representa, bueno, el 5 también tiene una representación simbólica en la Torah. Miren, ahí les va. El 5 en la Torah es la responsabilidad que el hombre tiene ante el Eterno. ¿Es así como la Torah se divide en cuántos libros? 5 libros. Es decir, esto es hacer más de lo que la Torah indica. O sea, Terumá Parnasá es que yo hago más de lo que la Torah indica. Sin embargo, la Torah misma me está indicando que lo haga. Pareciera contradictorio, ¿verdad? Pon atención. La Torah, si bien lo instruye, en realidad está enseñando al hombre a dar más de lo que ella misma indica, por lo que el criterio queda completamente en manos del hombre. La Torah no te dice ni qué ni cuándo. En aquel entonces indicaba la masa, ¿sí? Y en concreto, una pieza o un trozo o la masa con la cual
se preparaba el pan jalá, porque fue y será el alimento principal del pueblo de Elohim, el pan. ¿Ok? Y ya saben, a ver, ¿qué es el pan? La palabra de Dios, la Torah. Así es. ¿Y dónde se come el pan? En la mesa. ¿Y las migajas dónde se comen? ¿En dónde? ¿Quién come debajo de la mesa? ¿Quién come en la mesa? Así es. ¿Ya entendiste la historia de Machía? Yo creo que ya hemos hablado bastante de esto, no es necesario que entre ahí. Muy bien, a ver, más ejemplos del 5. La palabra 5 en hebreo aparece 318 veces en la Torah. 318 veces. ¿Te acuerdas? Esto yo lo agregué al texto. ¿Cuántas veces le dice Machía? Ponme atención. ¿Cuántas veces le dice Machía al leproso que se meta a bañar para que se le vaya la lepra? 5. En Levíticos también se establece que el leproso tiene que irse a meter a un estanque de agua con agua que corra 5 veces. ¿Sí? A ver, esto también lo agregué. La parábola de las doncellas, ¿cuántas eran? No, no hombre, Machía, no, las va a reprobar Machía. ¿Cuántas eran? 10. Y se dividían en sabias o prudentes y las necias o descuidadas. ¿Cuántas eran las sabias? 5. ¿Y cuántas eran las necias? 5. Ok. ¿Qué representa el 5? Responsabilidad que el hombre tiene ante Dios, ante Dios. A ver, en función de esto, ¿cómo interpretamos entonces a las 5 mujeres sabias? Que ellas sí eran responsables a lo que el Eterno quería y esperaba de ellas, y las otras 5 no eran responsables. ¿Ok? ¿Cuántos tipos de sacrificios hay? Ya no se acuerdan. No, hombre, en el examen van a ver. ¿Sí? ¿No se acuerdan? 5 tipos de ofrenda. La oblación, ¿qué más? Shlamim, Hatá, hola, y Minja. ¿Sí? ¿Ya? ¿Ya recordamos? Ok. 5. ¿Qué son los sacrificios? Una gran responsabilidad que tenemos para con el Creador. Ahora, esto también lo agregué. Ahí les va. ¿Te acuerdas cuando el milagro de la multiplicación? ¿Cuántos pescados había? ¿Cuántos panes? 5 panes. 5 panes. ¿Quién los partió? ¿Quién los bendijo y los levantó? ¿Y a quién se los entregó? Para que ellos repartieran. Ok. Quiero que entiendas lo que estaba ocurriendo ahí y lo que está y no está dicho. Ahí ese momento histórico nos está diciendo que Machías era el responsable único de dar el pan, de impartir la palabra de buenas nuevas. Y eventualmente él habilitó a sus discípulos para que ellos también repartieran y dieran el pan. Todo bajo una estructura de 12. ¿Se fijan cómo los números hablan? Cómo los números nos dicen algo y que el acontecimiento ese va mucho más allá de lo que podemos leer o incluso escuchar a buenos pastores, sí, ¿por qué no? Va mucho más allá, o sea, ese evento es importantísimo entenderlo, porque lo que Mashiach estaba haciendo, escúchame bien, ¿qué le dice? A ver, ¿quién llevó los panes y los pescados? Un huerco. ¿Y él tenía eso para qué? Para comérselo. ¿Y qué dice la Torah acerca de eso? Vas a dar
de lo que vas a poner en la mesa para que te comas. Y el muchacho dio todo lo que tenía ahí, o sea, él dio más. Por eso dice la Torah oral que queda a criterio de la persona. El huerquito tranquilamente dijo, no, me quedo con un pescado y me quedo con una hogaza de pan. ¿Pero qué hizo él? Lo dio todo. ¿Y qué hizo Machía? Lo bendijo y se empezó a multiplicar. Qué profundo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo ahí? Estamos viendo Terumá Parnasá. Terumá Parnasá. ¿Y a cuántos les dieron de comer? 5,000 gentes. Y después se vuelve a repetir el milagro con 4,000. ¿Entiendes el poder que tiene Terumá Parnasá? Entonces, ¿para qué es? Para que se multiplique, para que se abunde, para que a manos llenas tengas, no para retener, para dar. Y es lo que se requiere en estos momentos, tener dinero, tener bienes. ¿Para qué? Para difundir la Torá, para difundir el verdadero evangelio, para restaurar los nombres sagrados de las escrituras que Roma sacó, para enseñar la verdad y decir la verdad e incomodar al sistema evangélico que dice mentiras. Tenemos que empezar a decir la verdad. Por eso se requieren como esos niños que den 5 panes, 3 pescados y empiece la multiplicación. Terumá Parnasá. Dale un aplauso al Creador. El que cumple plenamente con su responsabilidad tiene derecho al goce de su esfuerzo de manera multiplicada. Esta mitzvah tiene el poder oculto de potenciar la economía de la persona por el solo hecho de ser comida. Comida. Además de entregar simbólicamente la primera masa de la harina. El Midrash nos enseña que hasta el día de hoy las personas tenemos que hacer la entrega de la oblación evocando este momento, ¿sí? ¿Dónde está? Entonces, familia, les voy a ver, ¿dónde está? Aquí está, la mitzvah de Jalá realmente se aplicaba solo en Eretz Israel, en tierra de Israel. En un tiempo cuando la mayoría del pueblo judío estaba allí. No obstante, nuestros sabios ordenaron que Jalá sea preparado aún fuera de tierra de Israel y aún en nuestro tiempo, para que estas leyes no sean olvidadas. Hoy nuestra Jalá tiene que ser quemado, o sea, eso continúa, eso tiene que ser, ¿sí? A pesar de que nosotros cumplimos nuestra obligación, 5, hoy aún separando una muy minúscula cantidad de masa para quemarla, alguien que ha preparado la apropiada cantidad de masa separa la jalá y recita la bendición. Si uno olvidó sacar jalá de la masa cruda, debe tomarlo del pan. A pesar de que cualquiera en la casa puede separar jalá, esta mitzvah fue específicamente ordenada a la esposa. Ella con eso enmienda el pecado de la primera mujer, Jabá, ¿sí? ¿Y en dónde se multiplica el dinero familiar? ¿En dónde? En la mano de la mujer. En la mano de la mujer el dinero se multiplica. Entonces, ¿quién separa la parnasá? La mujer, ¿sí?
Vamos a ver. Y establece la Torá escrita, tanto como la Torá oral. Dice, Moshe enseñó en Bene Israel, a los hijos de Israel, que los sacrificios, Olá, Shlamim, ofrecidos por individuos, y el sacrificio Shlamim, que es el de paz, ¿sí?, comunal, traído en Shavuot, debe de estar acompañados ambos por una Minjat Nehasim, que es precisamente la ofrenda de harina, y el Nesej, la libación. ¿Por qué creen que les pedí el vino para la libación y todavía algunas instrucciones más que les voy a dar para cumplir con esto que tenemos que cumplir en Shavuot, ¿sí?, y en cada una de las festividades? Entonces, como pueden ver en sus libros, en sus estudios, al ir adquiriendo mandamientos, vamos adquiriendo mayores derechos, ¿sí? Entonces, por ahí ya les quiere la primera instrucción. Todavía hay tiempo para que compren su botellita de vino, la más pequeña, para la libación. Se va a bendecir la botella, pero van a libar sus casas, sus hogares, los van a bendecir, no van a tirar el vino ahí. Eso es para sus hogares, ¿sí? Entonces, yo les pediría, para los que van a presentar su bikurim, lean esta sección en el Midrash y lean esta sección en la Torah escrita, para cumplir con la mitzvah y sepan de manera integral. Yo les di ahorita la Torah oral. La Torah oral se centra muchísimo en la importancia de la terumá parnasá. Y yo te diría, inténtalo. Es simple, ni siquiera es oneroso, pero te vas a dar cuenta que es poderosísimo para sellar, para proteger y multiplicar tus finanzas. Y quiero que te lleves esta reflexión. Mashiach enseñó a 5,000 y a 4,000 personas en otro momento a hacer terumá parnasá. Él es el más grande maestro de Torah que existe. Esa enseñanza no estaba disponible para Israel entre muchas otras de la Torah. El pueblo era ignorante de la Torah. Y Mashiach, cuando él llega a Israel, ve un pueblo oprimido, pobre, subdesarrollado, atrasado, resentido contra Roma. La ausencia de Dios estaba crítica en esos momentos en el que Él aparece. ¿Y qué es lo que hace? Empieza a ordenar la mesa. Empieza a ordenar la mesa. Y la mesa tenía que haber sido ordenada por los sacerdotes, por los cohanim, por los levitas. Y eran una bola de sátrapas, ladrones. Eran unos impíos. Y cuando viene el maestro y empieza a enseñarles la Torah, les abre los ojos, y el sistema religioso lo primero que hace es quererlo matar. Por eso les decía, hipócritas, ¿qué? Huesos, sepulcros blanqueados, hijos del diablo, serpientes. Pues salía corriendo de cada evento público, porque lo buscaban para matarlo, para apedrearlo. Y como no podían, en los debates que tenían, no podían someterlo porque era experto en Torah, pues buscaron testigos falsos para comprometerlo y llevarlo a la muerte. Pero se llevan la condena de que tuvieron que inventar testigos falsos para condenarlo. ¿Sí? Entonces, si Mashiach, ahí te lo vuelvo a repetir, no ocurrió un acto de bondad del jovencito. El jovencito fue enfocado por Mashiach para enseñarle a la gente a multiplicar, y que entiendan que la bondad de uno, cómo puede multiplicarse a la colectividad. Cuando la persona entiende estos secretos ocultos, no padece pobreza, no padece privaciones. Es la ignorancia
la falta de educación legal acerca de la Torá, como hablábamos ahorita en el grupo de Torá, es lo que empobrece el pecado, la iniquidad, la ignorancia, la irresponsabilidad que debemos de tener, que no debemos de tener. Debemos de tener el 5, tenemos que tener el 5 pero bien sellado en nosotros. Cuando diga 5, ¿qué vamos a entender? Responsabilidad que tengo ante el Creador. ¿Sí? Eventualmente la Torah nos va a traer nuevamente a este concepto de, ¿cómo se llama? Terumá Parnasá. Terumá Parnasá. Multiplicación. Así que ahí tienes ese elemento, tú decides, ¿ok? Que el Eterno te bendiga y que te lleve a madurar esto. Yo te diría, anímate a ponerlo a prueba. Anímate a obedecer la mitzvah y te podrías sorprender. Hazlo, hazlo. Y vas a ver que nunca te va a hacer falta que comer en casa. Más aún, te abundará para que les lleves a otros comida, abundancia. ¿Ok? Muy bien, familia, con esto nos despedimos y les decimos a las naciones, Shalom. Ahora sí, familia, preguntas, comentarios, sí. No, no. A ver, macer es